buenos días nuevamente, Dios los bendiga. Hoy nos toca cerrar este grupo de 3 predicaciones que tienen que ver con la iglesia madura o con una iglesia bien establecida. Y en este término voy a tratar el tema de la iglesia madura que tiene una visión reproductora. Antes de entrar como que en calor con la palabra, yo les traje una presentación sobre un fenómeno que está sucediendo en nuestros días, en este tiempo contemporáneo. Pero antes de seguir, yo quisiera orar. Les pido que me acompañen, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús vengo a tu presencia. Venimos a tu presencia. Señor, en esta mañana nosotros queremos honrarte a ti. Queremos darte, Señor, el lugar de honra. Tú eres la razón de ser de nosotros estar aquí. Espíritu Santo, te pido que te muevas con libertad en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, las personas que nos visitan, y que podamos tener en esta mañana, Señor, una palabra que venga de ti, Señor. Te pido, Señor, tu bendición, te pido tu protección, que limpies los aires, Señor, de toda presencia que sea contraria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Demos gracias, Padre. Bueno, mis hermanos, hay un fenómeno que se está dando en el mundo entero que tiene que ver con la iglesia, que es el fenómeno de las mega iglesias. No sé si ustedes saben lo que es una mega iglesia. Cuando estamos hablando de que la iglesia debe tener una visión reproductiva o reproductora, es bueno que nosotros toquemos este tema. Primero como una introducción y también a título de información. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer antes de comenzar a ver esto es: ¿este el modelo que el Señor tenía en mente cuando le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Bueno, antes que nada, ¿qué es una mega iglesia, no? El término mega iglesia generalmente se refiere a una congregación de más de 2.000 miembros. Hay congregaciones incluso, por ejemplo, en Corea, que tienen más de 300.000 personas. Y en la historia, digamos, de las mega iglesias en Estados Unidos, más o menos en los años 60, habían 26 mega iglesias. Hoy en día hay cerca de 1.300 mega iglesias y van creciendo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un poco, ¿no? Esta es una de ellas, no sé si la han visto. Esta es la Catedral de Cristal, que está en el condado de Orange, California, fundada por Robert Schuller. Él murió el año pasado, fue el que fundó esta iglesia, y no solamente la fundó, también la llevó a la quiebra. Un aspecto, hay muchas congregaciones hoy en día que anhelan ser una iglesia gigantesca, que tienen eso como que el fin o el símbolo de que Dios está bendiciendo la iglesia. Vamos a ver si eso es verdad. Este es el organito que está en esa iglesia. Esta propiedad está valorada hoy en casi 58 millones de dólares. Por cierto que esta propiedad tuvo que ir a bancarrota, se tuvo que apegar a las leyes de bancarrota de los Estados Unidos porque no pudo pagar sus deudas. Pueden ustedes imaginarse el tamaño de las deudas de esta iglesia. Para que tengan una idea, el pastor de esta iglesia fue uno de los líderes del positivismo. Hay que tener una mente positiva. Y no que tener una mente positiva sea malo, sino que si
si nosotros desvirtuamos el mensaje de Cristo, o predicamos a Cristo o predicamos un mensaje de psicología o de autoayuda. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando esta propiedad, cuando esta iglesia estaba en función, contaba con 10.000 miembros. Imagínense los diezmos de 10.000 miembros. Todas este tipo de iglesias ofrecen entretenimiento, porque siempre hay un show, ¿no? En la congregación el culto es un show. Se ofrece salud, prosperidad, vas a ser próspero, vas a ser feliz, chévere, todo buenísimo. Y fíjense que estas iglesias, las más rentables, logran ingresos por encima de $70 millones al año. Pregúntenme cuántos de esos millones van a misiones. Cero. ¿Conocen Lakewood Church? Recibe ingresos por el orden de $600.000, perdón, de los 40.000 asistentes en una semana de servicios. Rentable, ¿no? Buenísimo. Pero miren en la cara a esa congregación. Pero más adelante. Miren en la cara a esa congregación. Imagínense solamente si un hermanito que llega a esa iglesia tiene una necesidad espiritual y quiere hablar con el pastor. Solamente imagínense. Pero me imagino que yo Hagamos para allá. No hay tal cantidad de pastores que atiendan una congregación tan alta. Esto es lo que le decía al principio. En 1960 había en Estados Unidos 26 mega iglesias. Hoy en día hay alrededor de 1400. Hay un intercambio, hay un ofrecimiento de entretenimiento y no de gozo. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Es en tu presencia, Señor. Bueno, muchas veces se torna un concierto. Esto es algo que yo presencié con mis propios ojos. No es una foto de internet, es una foto tomada por mí. El show de la fe. ¿Es la iglesia un show? ¿Es un edificio? ¿Es la iglesia un edificio? Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? De eso vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Cuando nosotros hablamos de esa visión reproductora que debe tener la iglesia, una iglesia bien establecida, una iglesia que está caminando hacia la madurez en Cristo, debe entender bien ese llamado a compartir el Evangelio. Y es solamente con la ayuda del Espíritu Santo que una iglesia va creciendo. Nosotros vamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y vemos que la fórmula que se utilizó cuando comenzó la iglesia era que el Espíritu Santo añadía a la iglesia lo que tenían que hacer, lo que debían de ser salvos. Había un mover del Espíritu Santo, porque es el único que tiene la capacidad de convencer a la persona de pecado. No es por la imposición de un ser humano que una persona se entrega a Cristo. Tiene necesariamente que ser el toque de Dios. Y el toque de Dios viene cuando hay un mensaje de la palabra de Dios que se explica y que llega no a la mente de la persona, sino que llega al corazón de la persona y lo convence de que su situación es una situación de muerte, porque la paga del pecado es muerte. El Señor vino a traernos vida en abundancia. El Señor no nos dijo que nos iba a traer prosperidad, no nos dijo que nos iba a traer casas en la playa o una gran cuenta bancaria. El Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción,
pero que confiáramos porque Él ya había vencido este mundo. No significa que nosotros no recibimos bendiciones materiales, porque Dios es un Dios bueno y nos bendice materialmente también. Como decía Juan a su interlocutor, que le decía: yo espero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Pero lo más importante era la prosperidad del alma y no la prosperidad de su bolsillo. Entonces, fíjense, cuando nosotros entramos, digamos, en qué nos motiva que la iglesia tiene que crecer, tenemos que ir necesariamente a Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta palabra, que es una orden, es una instrucción del Señor, porque esa palabra viene, antes de esa palabra dice: todo poder, dice Jesús, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Pero esa palabra tiene dos implicaciones importantes. En primer lugar, se trata de hacer discípulos. Discípulos. Discípulos son seguidores, no son simples simpatizantes. No son simples personas que le encanta ir de vez en cuando a la iglesia, porque esa no es la idea del Señor. Que una persona flote por aquí, flote por allá y no se integre, porque cuando nosotros vemos la enseñanza del apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia, el Pablo lo ve como un cuerpo físico. El cuerpo físico es un cuerpo vivo, no un cuerpo muerto. No es un cuerpo que se puede desmembrar como un maniquí, que yo le puedo quitar un brazo a un maniquí y se lo puedo poner a otro maniquí. No es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo, que interactúa entre sí, que tiene funciones propias y que tiene una misión como un todo. Entonces, esa es la visión de ser discípulo. Entonces, ese cuerpo que está compuesto por células, cuando nosotros, ojalá, yo a veces lo he comentado aquí en otras oportunidades, si Pablo hubiese tenido conocimientos de anatomía un poco más avanzados, él quizás hubiese mencionado el ADN, porque en cada célula del cuerpo humano está la misma información genética, en toda célula, no importa si es una célula de la carne, o una célula del músculo, o del hueso, o de la piel. El cuerpo todo tiene la misma información genética, que cuando lo llevamos a la práctica de nosotros, estamos hablando de que es el Espíritu Santo que está moviendo ese cuerpo, el que le está dando vida y le está dando una dirección para hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que el cuerpo, o sea, la iglesia, le dé la gloria a Él y haga su propósito, establezca su reino en la tierra y cumpla con ese propósito que tiene. Entonces, cuando nosotros vemos estas mega iglesias, y yo quería, antes de continuar, algo que se me había olvidado comentarles, yo quisiera leerles rapidito en 2 de Timoteo, para que ustedes vean que esto que está pasando no es algo traído de los cabellos. Ya eso el Señor no lo tenía previsto. Y dice 2 de Timoteo 3: debes saber también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense en este verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pedro, más adelante, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y esto es tan verdad, porque incluso hay otra herejía, que es el neopentecostalismo, que tiene muchos seguidores y está muy asociado a estas mega iglesias, donde hay un mover del Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo. Podemos ver incluso, lo podemos ver en internet, cómo por un poder engañoso, porque no puedo decir que es otra cosa, personas se derriten en la silla, personas que empiezan a hacer actos como de animales, empiezan a batirse contra el suelo. Dígame, ¿dónde está la edificación? Porque todo lo que hace el Señor es para edificación de su pueblo, no para ridiculizar a una persona. Entonces, estamos en tiempo donde la verdad será blasfemada, donde se negará al Señor, dirán Señor, Señor, pero no harán lo que el Señor dice. Y voy un poquito más adelante. Y muchos seguirán su disolución, dice aquí, verso 2. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se vuelve. Entonces, vemos que el Señor, a través de las epístolas de Pablo, conocemos que esto que nosotros podemos ver con nuestros ojos está sucediendo. Vamos a ir un poco más adelante en nuestro tema. Nuestro tema es que tenemos que tener una visión reproductora, pero esa visión reproductora no es por aquí, no es por ahí. Y dice, la visión reproductora no se limita a convertir a los paganos, a convertir a los incrédulos, convencer multitudes de gente. Es llevarlos a una transformación, es llevarlos a Cristo, que es el único que puede transformar sus vidas. Nosotros no tenemos el poder de transformar vidas, tenemos el poder de influenciar sobre otros con nuestro testimonio, con la palabra que se opone a nosotros, pero no tenemos el poder transformador de Cristo. Cristo es el que transforma las vidas. Y cuando nosotros vemos cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la calidad del mensaje que debe tener la iglesia? Tenemos que ir necesariamente a Lucas 4. Vamos a Lucas 4. Les pido que abran en sus Biblias o que noten y después lo revisen. Dice la palabra del Señor en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense que este texto, bueno, yo por muchos años, perdón, permiso. Yo por muchos años identifiqué de manera exclusiva este texto con el cumplimiento de la profecía que está en Isaías 61. Donde el Señor en ese momento que está en la sinagoga de Capernaum, le dan el libro de Isaías y él abre justo allí en el capítulo 61 y lee. No lee todo el pasaje, lee solamente hasta aquí, porque después hay otras cosas que todavía no se han cumplido. Y en ese momento, en la sinagoga de Capernaum, el Señor Jesús dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Y digamos que yo siempre pensé que esa profecía, que esa palabra era de exclusividad del Señor. Hermano, con el tiempo el Señor me ha enseñado que esta palabra es para nosotros. Porque nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, o no está, la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Amén. O sea, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo porque hemos confesado su nombre, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la función? ¿Para qué el Espíritu Santo está en nuestra vida?
¿Para qué? Bueno, ahí está la respuesta. Si usted se ha preguntado alguna vez, Señor, pero bueno, ¿para qué estoy yo en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, ahí está. Vuélvelo a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo me pregunto, cuando veo esa foto de Lakewood Church, ¿cuántos quebrantados están allí? Y que están no siendo atendidos debidamente, no se les está alimentando debidamente con la palabra de Dios. Pregonar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? A los cautivos del pecado, de la corrupción, de ataduras de tanto tipo que hay hoy en día. Satanás le encanta atar a la gente para que no pueda caminar, para que no pueda cumplir el propósito que Dios tiene. Entonces es la función de cada creyente, no es la función de los líderes únicamente, es la función de cada uno de nosotros. Ya vamos un poquito más allá de eso. Dice, y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vista a los ciegos. No son ciegos de la visión física de que estamos hablando. Estamos hablando de gente que está ciega en la vida, que va por un camino de destrucción. Hay mucha gente que piensa que va por un camino bueno y el final de ese camino, como dice la misma palabra, es camino de muerte, camino de destrucción. Entonces, esta profecía es para mí. Esta es la función para mí. Dice también más adelante en 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Entonces, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Ahí, eso estaba profetizado, lo hemos visto en otras oportunidades, en Jeremías 31, del 31 al 34, y también en Ezequiel 36. Voy a leerles el Ezequiel 36, anoten Jeremías 31, 31, 34, pero voy a leer el Ezequiel 36, 26, y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fíjense lo que dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que Dios en su pacto con nosotros, ha incluido su presencia en nosotros. Cuando veíamos Mateo 28, dice, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa cumplida y se cumple todos los días. Cada momento está una promesa cumplida. Y esa santa presencia nos guía de los propósitos de Dios. En su plan perfecto hay dos características importantes. En primer lugar está el ser. El Señor nos está llevando, el Espíritu Santo, la función, una de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida es hacernos como Cristo, es llevarnos a Él, llevarnos a ser como Él. Cuando pensamos en esto, es difícil a veces porque nosotros vivimos en medio de un sistema de valores que estamos constantemente siendo bombardeados de cuántas cosas hay en este mundo, de cuántas cosas que se presentan como necesidades, como cosas por alcanzar, y dejamos de valorar de valorar lo que significa nuestra vida en esta dimensión, en esta carne, que es tan perentoria, que es tan temporal, y nos afanamos muchísimo por perseguir en muchas cosas en esta vida. Digamos como premisa de vida. ¿Ok? Bueno, pasa mucho por hacerse un nombre,
o pasa mucho por tener una profesión con varias maestrías, lo que significa que sea malo, pero ¿cuál es el empuje que está en nuestro corazón? ¿Formarnos para la vida perentoria o formarnos o entender que esa formación que estamos teniendo, darle su justo lugar, pero darle la mayor relevancia a nuestra vida futura? ¿Qué está primero? ¿Hacernos un nombre aquí en la tierra? Para mí esa palabra fue de impacto cuando le escuché al hermano Gen, cuando hablaba de la Torre de Babel. Ellos querían vivir aparte completamente, aparte de Dios, y querían hacerse un nombre, vivir separados de Dios, independientes de Dios. Ese fue el gran pecado de Babel, la independencia de Dios. Recuerdo también, hay un pasaje que también para mí es muy impactante, que está en Gálatas, si mal no recuerdo, Gálatas 2. No recuerdo la cita, pero dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, por cuanto por esa cruz yo crucifico al mundo y el mundo me crucifica a mí. En la versión Nueva Tradición Viviente lo dice de una manera más exacta. Dice: por cuanto ya el mundo no tiene interés en mí y yo tampoco tengo interés en él. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros llegamos a ese conocimiento de Cristo que nos motive a decir eso? ¿Cuánto de Cristo tenemos nosotros que nos permite evaluar nuestro ser en función de la eternidad y de los propósitos eternos de Dios, y no en la vida perentoria? Sin embargo, el segundo aspecto está en el hacer. En el hacer, es decir, su ministerio, lo que hablábamos hace un momento. Un tercer aspecto de lo que debe ser una iglesia en su visión reproductora tiene que ver con la unidad, pero no la unidad en términos de unificar, como por ejemplo cuando se dio el comunismo en China, que todos se vestían igualitos, todos de gris, no había otra cosa, no había otro color, o verde oscuro, o gris, no había más nada. Era unificar a todo el mundo, era decirle: tú no puedes tener solamente un hijo, etc., ¿no? Unificar. No es esa unión, porque cuando nosotros, volviendo al ejemplo del cuerpo, el cuerpo no es toda una mano. El cuerpo tiene muchas partes, muchos órganos, muchas piecitas, que todas están en su lugar y todas hacen perfectamente su labor. Vamos a ir a Juan 17. En Juan 17 vamos a leer o vamos a escuchar de los propios labios del Señor lo que Él quiere de su iglesia. Antes de ir a las aplicaciones, debemos entender bien todas estas cosas para poder entonces entender lo que Dios quiere. Dice Juan 17:26, es la oración que hace el Señor por sus discípulos y por toda la iglesia. Este tiempo es como un tiempo de transición entre lo que significó el ministerio terrenal de Jesucristo y su ministerio de intercesión. Sabemos que hoy en día el Señor intercede por nosotros, dice la palabra de Él. Bien, dice en el 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, nosotros que hemos creído, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El testimonio, nosotros no podemos salir al mundo a predicar a Cristo si nosotros no damos testimonio de unidad. ¿Qué clase de unidad? Vamos a hablar de eso un momento. Y dice el 22: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El 23 es como el que sella la información y dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, cuando vemos división en la iglesia, es una luz roja o naranja fosforescente que comienza a prenderse allí en alerta. Cuando empiezo yo a tener rencilla con mi hermano, cuando yo empiezo a tener, digamos, desmotivación para amar a mi hermano, cuando me centro en las diferencias más en lo que yo puedo aportar y lo que otro puede aportar. Entonces, es un gran alerta que se prende, porque el Señor es contrario completamente a la división. Es la unión. Él quiere un solo cuerpo, no quiere un cuerpo mocho, ni que medio cuerpo funcione de una manera y otro medio cuerpo funcione de otra. Véanlo así. Y fíjense que tanto es verdad que el Señor, a través de Pablo, dice, bueno, también en Juan 13:35, dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, este es un aspecto sumamente importante que nosotros tenemos que trabajar y cultivar, el amor mutuo. Nosotros no podemos predicar a Cristo si nosotros no tenemos amor. De nada me sirve, dice en 1 Corintios 13. Si yo no tengo amor, de nada me sirve absolutamente nada lo que yo haga. Es absolutamente absurdo. Hay una palabra bien fuerte, bueno, también antes de seguir a esa palabra fuerte, Pablo enseñó la importancia de la unidad del cuerpo, en un sentido espiritual y en un sentido funcional. Anote por allí Efesios 4. En Efesios 4 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza y una misma vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y después él ahí se desprende a decir que a cada uno de nosotros Dios nos dio capacidades especiales, nos dio ministerios especiales, funciones distintas, para que todos juntos podamos crecer y ser semejantes a Cristo. Esa es su función. Nosotros vamos hacia una eternidad. El deseo del Señor es llevarnos a la gloria. Pero eso lo vimos en Romanos. Toda la Trinidad en su conjunto está trabajando para llevarnos a nosotros, acordándonos que tenemos debilidad, para llevarnos a la gloria. Eso es su fin último. Esa parte que muchas veces es mal interpretada, que todas las cosas ayudan a bien, que se la acuñamos muchas veces a todas las cosas. Cuando nosotros leemos en el contexto en que está escrito, significa que todas las cosas ayudan para llevarnos a ese fin último, que es llevarnos a su gloria. Todas las cosas ayudan a ese fin particular. Dios nos quiere en la gloria. Es allí donde Él nos quiere. Porque en la oración, cuando leemos bien la oración, el Señor dice: Padre, yo quiero que estos estén donde yo estoy y participen de mi gloria. Ese es su fin último. Dígame, ¿quién quiere vivir tantos años en esta tierra, llena de aflicciones y llena de tantos problemas? Dígame. A lo mejor le da 200 años. Hermano, pero el deseo más grande de mi corazón es llegar a la gloria, llegar a la presencia del Señor y de todos sus santos, de sus fieles santos. Ese es el mayor deseo de un cristiano. Claro, mientras estamos aquí, bueno, aquí nos fajamos y hacemos lo que nos conviene, lo que tenemos que hacer. Buscar ese propósito de Dios para rendirle honor a Él. Nosotros somos las criaturas, mis hermanos. Él es Dios, Él es merecedor de toda gloria. Amén. Fíjense que dice en Filipenses 3:2, para cerrar este tema de la unidad. Dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Si viene alguien con un pequeño ápice de querer dividir, hermano, a través de la
de la boca de Pablo el Señor dice: guardado de los perros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Para ir terminando con esta parte, porque quiero ir ahora hacia las aplicaciones, el pastor Aner nos mencionaba en domingos anteriores lo siguiente, dice, para recordar algunas de las frases que anoté en el domingo antepasado, dice: es imposible que una iglesia camine hacia la madurez si no vive en comunidad. Me gustó esa frase. La vida en comunidad tiene que ser auténtica y profunda, no de palabras. No es una unión así de: ay, yo te amo, Alexandra, te amo, y hasta ahí. O sea, tiene que haber una autenticidad en esa unión. No es una unión cualquiera, es una unión mística, pero es una unión. Tengo más vínculo con ustedes que con mi hermano Saúl, que es mi hermano de carne, porque mi unión con ustedes es eterna. Yo voy a estar unidos a ustedes, y todos los que estamos en Cristo vamos a estar unidos por la eternidad, y vamos a gozarnos en la eternidad, y vamos a hacer los propósitos de Dios. Yo no sé qué Él tiene planeado para su eternidad, hermano, pero estoy seguro que será algo maravilloso y grandioso. La palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Entonces fíjense, la otra frase que también dice: el cristianismo es relacional por diseño divino. Me gustó esa frase. Y una frase de Dietrich Bonhoeffer: cristianismo significa comunidad por medio de Jesucristo y en Jesucristo. O sea, no hay separación, es en Él, esa coinonía. Hablaba yo con Juber antes de comenzar el culto, y veíamos la importancia, hermanos, de los grupos pequeños. Ustedes, la mayoría de ustedes no están en ninguna célula, ¿verdad? Y ustedes se pierden eso. Se pierden no solamente la bendición que significa tener esa coinonía, esa relación que es como una familia. Lo bueno que es, como dice el Salmo 133, qué bueno y maravilloso es estar los hermanos juntos en armonía. Porque es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna, dice al final de ese salmo. En la célula se puede atender cualquier problema que tenga un hermano. Se puede atender así, en oración, en compasión, en un abrazo, o simplemente compartir esas ricas tortas que hace Violeta. Nosotros tenemos una bendición muy grande en nuestra célula, hermano. Déjame decirlo. Tenemos una repostera entre nosotros. Todo eso lo disfrutamos, entonces es parte, porque cuando vemos el carácter de los primeros, ellos compartían el pan, compartían todas las cosas, era una comunidad, ellos sentían que todo era de todos. Es muy difícil en nuestro tiempo que nosotros avancemos en esto, pero es necesario que nos integremos mucho más. Yo les invito que asistan a una célula. Si no hay una célula, bueno, en su localidad, bueno, buscamos de ver cómo la creamos. Pero es importante que se dé ese amor mutuo entre nosotros. Entonces, fíjense, ya una vez que nosotros hemos avanzado hasta aquí y que tenemos toda esta información de plataforma, ahora vamos a 3 aplicaciones importantes. Número 1, todos los miembros de la iglesia desarrollan el evangelismo relacional como un hábito permanente. O sea, no es algo, como le decía antes, que yo comparto el evangelio, o mejor dicho, o son los líderes de la iglesia los que tienen que compartir el evangelio. No, todos de alguna manera tenemos que compartir lo que por gracia hemos recibido. De gracia hemos recibido una salvación, como dice, tan grande. Yo no sé hasta qué punto podemos entender las dimensiones de la salvación. Hermano, estábamos ahora alabando así esta mañana, y yo estaba ahí y decía: Dios mío, qué privilegio, qué privilegio. Yo no merezco lo que tú me has dado, Señor. Hermano, yo soy un pecador de primera categoría, y el Señor me rescató de esa condición.
Era, por supuesto, bueno, por supuesto era. Ya no ando en el pecado, por supuesto. Pero digamos que cuando yo pienso así, Dios mío, yo no lo merezco. Yo no merezco lo que tú me has dado. Yo no merezco. Y una vez tuve un sueño, hace algunos años, en el que tuve un poquito de duda de fe sobre si la salvación se pierde o no se pierde, todas esas cosas. Y yo creo que el Señor me mostró, porque lo he meditado mucho ese sueño, ¿no? En el sueño yo entraba así en un lugar muy lleno de luz. Era una luz que no venía de un foco, era una luz que llenaba todo el sitio, y estaba lleno de gente, todos con su risa en sus labios, aplaudiendo grandemente. Wow, yo me desperté hablando en lengua, hermano. Eso fue algo maravilloso, fue una cosa tremenda. Y claro, por supuesto que me habló a mí en ese momento muy particular, me hizo entender que, bueno, que yo estaba en la comunidad de los santos, que yo había sido aceptado en la comunidad de los santos. Y eso pero entonces en el paso de los tiempos yo digo, bueno, pero eso debe ser así. Debe ser así cuando partimos de este mundo y nos vamos a la presencia de este. Debe ser algo así. Por lo menos la bienvenida es así, hermano. Por lo menos. Esa sensación de gozo inmenso, o sea, eso no tiene número. Entonces nosotros tenemos que compartir esto, hermano, de alguna manera, aunque sea con nuestro testimonio, porque tenemos a nuestro alrededor tanta gente quebrantada, tanta gente que necesita de Cristo, y nuestra oración tiene que ser: Señor, dirígeme, Padre, usa mi vida, de alguna manera, úsame, para que ellos también puedan recibir lo que yo he recibido. Eso tan grande, esa salvación tan grande. No lo puedo explicar de otra forma. Pero eso tiene que estar en todos nosotros. Una comunidad bien establecida, que camina hacia la madurez, hermano, tiene que compartir el Evangelio. De una manera relacional. Uno a uno. No esperen que sea el líder o no, el líder de la célula, o no, el que tiene más años. No, hermano, el recién convertido lo puede hacer. Porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Porque me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para abrirle la puerta de la cárcel a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos, hermano? La gente tiene que necesita ver que el Evangelio es verdad. No una parodia de Evangelio. No un líder carismático que cuando hace así todo el mundo se tumba y se cae en el piso. Hermano, ¿quién se edifica con todo eso? Nadie se edifica con eso. Pero una vida transformada que esté dando testimonio a su vecino, hermano, ahí está el Espíritu del Señor. El Señor te dice, escucha bien, iglesia, abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Amén. Después, la iglesia en su conjunto debe tener un impacto positivo como conjunto en la sociedad donde está. Vamos a buscar allí un texto para apoyarnos un poquito. La iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 1, versos del 7 al 10. Disculpen que no lo tenía marcado. Primera de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Dice, voy a leer desde el 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que
nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Bueno, esa iglesia de Tesalónica, bueno, su testimonio se extendió. O sea, no era un grupito allí que Pablo una vez visitó y bueno, y se salvaron unos cuantos griegos y unos cuantos judíos. No, hermano, esa iglesia recibió la manifestación de Dios, del Espíritu Santo, y esa manifestación hizo que su ser y su hacer se manifestara no a los que estaban ahí mismo en Filipos, sino que todas partes en esa región. Cuando una iglesia está caminando hacia la madurez, entiende esto como iglesia, tiene que ejercer un impacto en la sociedad que le rodea. Amén. Tiene que ser así. Es necesario que impactemos en el mundo. Pero no un impacto, un show, ¿no? Algo que Dios esté haciendo en nuestras vidas. Hermano, y en tercer lugar, la iglesia tiene que reproducirse en nuevas iglesias, y aquí lo voy a unir con otro aspecto, en nuevas iglesias y también una iglesia madura, una iglesia que está trabajando con esa visión reproductora. Tiene que trabajar en el envío de misioneros, tiene que pensar en que tiene que reproducirse. Una célula sana, cuando tomamos nuevamente el ejemplo del cuerpo, una célula sana, se produce lo que es la mitosis, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, lo que estudiaron en bachillerato biología. Mitosis, que la célula sana se divide, todos los cromosomas se alargan hasta que se divide, pero conservan las mismas propiedades genéticas, ¿verdad? Bueno, una iglesia tiene que reproducirse en otras. No es bueno que una iglesia pase, y esto es un pensamiento personal, de más de 200 miembros, máximo 300 miembros. La iglesia tiene que vivir una coinonía, tiene que vivir una relación, tiene que haber conocimiento de la gente. No pueden ser esos 5.000, 10.000 personas, eso no es de Dios, a mi manera de ver. Mi manera de ver. Yo pienso que la iglesia, cuando nosotros vemos el ejemplo del Nuevo Testamento, habla de que la iglesia se reunía en casas. La iglesia era principalmente de grupos pequeños, y en los grupos pequeños crecía tremendamente. Para terminar con este punto, y ya para ir terminando también con el mensaje, vamos a Hechos 13. En una iglesia debe producirse todo lo que hemos hablado, todo lo que nosotros hemos. La gente tiene que poder desarrollar sus dones, todas las habilidades que han sido dadas por Dios. Tiene que manifestarse el discipulado, la enseñanza de la palabra. La gente tiene que crecer en Cristo, tiene que conocer a Cristo, y tiene que llegar a ser lo que Cristo pensó para esa persona. Buscar ese propósito es el fin de la iglesia. Hechos 13, del 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y lo despidieron. Bueno, este fue el comienzo del primer viaje misionero de Bernabé y Pablo, y nosotros sabemos que Pablo llenó de la palabra del Señor a toda Asia Menor y todas las partes sureste de Europa, y tenía ya pensado ir hacia España.
el legado de Pablo como ministro del Señor en este aspecto fue impresionante. Fue impresionante cómo en las condiciones de transporte, de comunicaciones, de alimentación, etcétera, cómo estos hombres, porque no solamente fue Pablo, sino Pablo con su equipo, llevaron el Evangelio a estos lugares donde había tremenda oposición. Pero ese era y es el deber ser. Nosotros tenemos que involucrarnos en el plan misionero del Señor. No solamente de crecer como iglesia, sino crecer como iglesia y dividirnos como iglesia en el sentido sano de que sean congregaciones independientes, porque es lo sano, sino que también nosotros tenemos que involucrarnos en el envío de misioneros, en el que la palabra de Dios se conozca donde nunca antes ha sido predicada. Eso tiene que ser un querer de nosotros todos, de manera individual y también como iglesia, como pueblo. Amén. Bueno, hermano, espero que les ayude. Te vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que nos dirija en este camino en el que estamos de ir hacia la madurez. Hermano, la madurez implica también muchos riesgos, implica peligros, implica oposición, porque cuando nosotros estamos haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado, ciertamente vamos a tener oposición. Si Jesucristo tuvo oposición, ¿quiénes somos nosotros para no tener? Si Pablo, conocemos el testimonio de Pablo, todo lo que él sufrió para llevar la palabra del Señor, porque quiso hacer su voluntad, ¿quiénes somos nosotros? Pero ese es nuestro deber, pararnos firmes. También pensaba en esta mañana un texto que quizás alguno de ustedes hoy está trabajado, cansado. Señor, quiero descansar, quiero agobiado. Pero el Señor dice, los que esperan en Jehová tendrán más fuerza. Baste a cada día su propia mano. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta hora para darte gracias por tu palabra. Señor, nuestro deseo es que tú sigas haciendo la obra en nosotros de manera individual, que podamos, Señor, acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros, que se cumpla esa palabra que dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pueda darse eso, Señor, en nosotros, que pueda esta iglesia caminar y permanecer, Señor, en tu voluntad. Nos conocemos, somos seres humanos, Padre, pertenecemos a una raza caída, cometemos errores, pero te suplicamos, Espíritu Santo, que tú seas siempre Señor de esta iglesia, y no el hombre, sino que seas tú, Señor, guiando a tu pueblo. Ayúdanos en las oposiciones para que podamos hacer frente a todo lo que se pueda contradecir tu palabra. Y te damos gracias, Señor. Bendice tu pueblo, bendecimos a nuestros hermanos que están en el Jarillo, que tú los sigas bendiciendo en la mañana de hoy y que puedan tener un feliz regreso. Tráelos con bien, tráelos bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.